Bienvenidos a Fox Noticias, yo soy Julie Banderas. Empezamos en México, donde surgen escalofriantes reportes de que los carteles están pagando a familias para usar los patios de sus casas como cementerios clandestinos. Debido a esto, según informa el diario Milenio, existe un grupo llamado Guerreros Buscadores que va de puerta en puerta pidiendo permiso a los vecinos para excavar en sus patios y tratar de localizar a personas desaparecidas. Pero el reto que enfrentan es gigantesco. El propio gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reconoce que hoy en día hay más de 135,000 personas desaparecidas en el país y esa cifra solo incluye los casos registrados oficialmente. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el gobierno Trump no cede en su ofensiva contra los carteles. Acaban de clasificar a dos grupos más como organizaciones terroristas extranjeras, los Viagras y el cartel de Juárez, conocido también como La Línea, Barrio Azteca o la organización Carrillo Fuentes. El experto en seguridad nacional mexicana, David Sauceda, está aquí para opinar al respecto. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Yuli? Quiero saludarte a ti en el auditorio, a tus órdenes. Una vez más surge otro macabro hallazgo en México. ¿Cuál es su opinión ante este último descubrimiento? Debido a las labores de búsqueda de los colectivos dedicados a tratar de encontrar a sus seres queridos, son colectivos de búsqueda conformados por las esposas, madres, hijas, parejas de las personas lamentablemente secuestradas y asesinadas por el narco. Debido a esta labor muy importante que están realizando para la localización de los cadáveres de las personas que el narco asesina, los cárteles ahora están buscando casas privadas, terrenos privados, bodegas, en donde los colectivos no pueden hacer búsquedas porque tienen que solicitar un permiso directamente de los propietarios. Los cárteles durante mucho tiempo estuvieron enterrando a los cadáveres en bosques, en selvas, depositándolos en cuerpos de agua, en donde los colectivos podían acceder directamente sin un permiso como tal. Pero ahora que están solicitando el permiso para propietarios de viviendas, terrenos, edificios, para poder depositar ahí los cadáveres, ahora a los colectivos se les dificulta mucho poder realizar sus búsquedas. Esta es la razón principal por la cual los cárteles de la droga están recurriendo a esta práctica atroz de incluso pagar para que los propietarios de viviendas les permitan depositar los cadáveres dentro de sus propiedades. ¿Cómo debería responder el gobierno mexicano ante esto y a qué tipo de presión se enfrentarán los dueños de las casas que colaboraron con el cartel? ¿Y podrían sus testimonios ayudar a dar con los responsables de estos asesinatos? Sí, por supuesto. En México ya existe una ley de extinción de dominio. Es decir, cuando se descubre que alguna propiedad, algún inmueble fue utilizado para actividades ilegales, el gobierno puede apoderarse de ese inmueble justamente porque fue utilizado para actividades delictivas. Sin embargo, en efecto, como tú bien señalas, muchos propietarios de casas y terrenos en donde los narcotraficantes están enterrando cadáveres son obligados, son amenazados para realizar esta práctica. Tendría que haber, como en los Estados Unidos, un esquema de protección de testigos. México no tiene un sistema como el del FBI o el Departamento de Justicia para poder proteger a aquellos ciudadanos que acepten colaborar con las autoridades y que estén bajo Ujú. amenaza del crimen organizado. Hay mucho que aprender en este caso Sí. de las prácticas que tienen los norteamericanos para proteger y dar cobertura a los testigos protegidos. Sí, entonces, ¿qué consecuencias habrá ahora que el gobierno Trump ha clasificado al cartel de Juárez y a los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras? Me parece que cada vez más organizaciones de crimen organizado en México tienen que recibir esta denominación, porque Ujú. permite que las autoridades de México y Estados Unidos cuenten con más herramientas para combatir a los cárteles. Cuando se presume que alguna organización es organización terrorista, se puede proceder a la congelación de activos, se puede impedir que realicen negocios internacionales, de inmediato se puede realizar intercepción telefónica para verificar que no estén cometiendo actos ilegales y de igual manera pueden ser combatidos con fuerza letal, tanto en México como en los Estados Unidos. La designación de Organización Terrorista Internacional desde esta perspectiva Ujú. está ayudando para el combate de las drogas
en México y en Estados Unidos. Cambiando un poco de tema, ahora que el Mayo Zambada ha sido condenado a cadena perpetua en una prisión federal aquí en los Estados Unidos, ¿crees que podría esto marcar el inicio de una nueva etapa de justicia, considerando que el gobierno mexicano claramente no hace nada para frenar a los carteles? Sí, por supuesto, el Mayo Zambada Ujú, tiene mucha información que acumuló durante décadas de políticos, militares, altos jefes policíacos, que colaboraron con el cártel de Sinaloa durante muchos años, en el tiempo en el que fue el líder máximo de esta facción del cártel de Sinaloa que él encabezó. Si el Mayo Zambada se adhiere al programa de protección de testigos, al programa de delación premiada, podrá dar mucha información acerca del apoyo político, policial, militar, distintos niveles de gobierno de México brindaban no solo al cártel de Sinaloa, sino también a otros grupos de narcocriminalidad en México. Tu testimonio puede ser muy importante para desmantelar toda esta red de alcaldes, gobernadores, legisladores de distintos partidos políticos que están apoyando al narco en México. ¿y qué más puede hacer Claudia Sheinbaum? Porque a mí me parece como ella no hace nada para ayudar a esto. ¿Y por qué es la responsabilidad del presidente Trump cuando la presidenta de México debe ayudar a este problema? Bueno, lamentablemente, muchos cárteles de la droga han financiado candidatos de Morena, el partido en el poder. Ujú, Y hay un vínculo político criminal entre varios políticos de Morena y los narcotraficantes. Los narcotraficantes compraron apoyo político, apoyo policial y respaldo de parte de las autoridades mexicanas. Por otro lado, Claudia Sheinbaum necesita del apoyo de muchos narcogobernadores que han sido señalados en investigaciones en Estados Unidos porque los necesita para la elección intermedia el próximo año. Hay elecciones ujú. en México y muchos de esos gobernadores van a apoyar a su partido y a la presidenta Claudia Sheinbaum para mantener el control del Congreso, de la Cámara de Diputados de México. Si esos gobernadores son llevados a prisión, el andamiaje político electoral que ha construido Morena se vendría para abajo. Es por eso que hay una cobertura y una protección para Ujú, muchos narcopolíticos en México por parte del gobierno federal. ujú. David Saucedo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Gracias a ti, Yuri. Te mando un fuerte abrazo. ¿Por qué el gobierno Trump sigue trabajando con Diosdado Cabello a pesar de tener una recompensa de 25 millones de dólares por su captura? Lo analizamos después de esta corta pausa. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos ahora a Venezuela y a la compleja relación del gobierno Trump con el polémico ministro del Interior, Diosdado Cabello. Desde enero de 2025, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha ofrecido una astronómica recompensa de 25 millones de dólares por la captura de Cabello. El funcionario enfrenta cargos por narcotráfico, sanciones por presunta corrupción y acusaciones de violaciones a los derechos humanos. A pesar de estas graves acusaciones, Cabello sigue siendo una figura clave en el gobierno venezolano, liderado por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Tras la captura de Nicolás Maduro a manos de los Estados Unidos a principios de este año. Bueno, el gobierno Trump decidió mantener la estructura de mando del régimen, incluyendo a Cabello, todo con el fin de evitar que Venezuela se desmorone en el caos. Sin embargo, los críticos señalan que negociar con figuras como Cabello debilita la lucha de los Estados Unidos por la justicia y frena la rendición de cuentas tras años de represión política. Así que entonces, ¿por qué Washington sigue lidiando con él? Para hablar sobre este tema está Franklin Camargo, comentarista político venezolano de PragerU. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Gracias por la invitación. Dígame qué opina sobre el hecho de que Diosdado Cabello siga siendo una figura clave en el gobierno venezolano a pesar de tener una recompensa sobre el de 25 millones de dólares. Bueno, primero es que, ¿cómo me siento? Me da pesar porque Mm, Diosdado Cabello es una persona que le ha causado mucho daño a los venezolanos. Es una persona en la cual no se puede confiar y de hecho por eso que los Estados Unidos puso 25 millones de dólares
información que lidera su captura. Lo que está sucediendo es que en la Casa Blanca también existe, sobre todo en política exterior, dos fracciones muy importantes. Una fracción que es probablemente la línea más de J.D. Vance o la de Richard Grenell, que es una visión más aislacionista, y también está la otra visión, un poco más copiando el estilo incluso de Ronald Reagan en su momento, de paz a través de la fuerza, que representa más la visión del secretario de Estado Marco Rubio. Y estas visiones justamente llevan a que las formas en las cuales se trata el tema de Venezuela puedan a veces parecer contradictorias, pero yo no lo llamaría contradictorio, sino que al final se está midiendo cuál posición o cuál visión se va a aplicar y a practicar con más fuerza. Sobre esto igual yo prefiero tener esperanzas, y te voy a mencionar un ejemplo. En enero o febrero del año pasado, del 2025, cuando Donald Trump recién tomaba posesión, Richard Grenell viajó a Caracas y se reunió en Miraflores con Nicolás Maduro. Formalmente, sí, en ese momento Nicolás Ujú. Maduro tenía también precio por su cabeza. Y obviamente eso causó muchísima controversia, muchísimo malestar. ¿Cómo es posible que los Estados Unidos se reúna con alguien que supuestamente quiere capturar o arrestar? Y después, ¿qué vimos? Que meses después, de hecho prácticamente un año después, Nicolás Maduro fue capturado y hoy, mientras tú y yo estamos hablando, está en Nueva York en una prisión de máxima seguridad. Ujú. ¿Puede eso pasar con Diosdado Cabello? Definitivamente, ojalá suceda, es mi esperanza, es mi expectativa. Pero también, digo esto rápidamente, la administración puede que vea en Diosdado Cabello un agente con muchísimo poder que pueda utilizar para la transición misma. ¿Y Ok. será que se puede confiar en Diosdado? No. Pero si amenazas a Diosdado con arrestarlo y con ser vecino de celda de Maduro, quizá pueda colaborar por Ujú. esa amenaza latente. Ok, cambiando un poco de tema, ¿cuál es su opinión frente al anuncio del secretario de Estado Marco Rubio de que el esperado proceso de transición democrática en Venezuela comenzaría a principios de agosto? ¿Y cómo influirá esto en este momento tan decisivo para la crisis política del país? Es sumamente importante. En Venezuela, que además sufrió la tragedia hace casi un mes de dos terremotos de más de 7 puntos con menos de un minuto de distancia, si hablas con los venezolanos, obviamente están desesperados por la situación y todo Ujú. tiene que ver con lo político. Porque en Venezuela todo es político. Sí. Todas las tragedias y todas las dificultades pasan con una relación política. La transición es indispensable. Y justamente te hablaba de las dos visiones que pueden existir dentro de la propia administración. Esto es una prueba de ello. Mientras J.D. Vance, por un lado, puede decir a veces que a él no le interesan los cambios de gobierno, los cambios de régimen, ves a Marco Rubio expresando que la transición democrática en Venezuela es una prioridad y que ha de empezar en el mes de agosto. Esto no significa que Delcy Rodríguez se va en agosto, sino que inicia un nuevo proceso, un proceso que no es fácil. Cambiar a una dictadura y un régimen totalitario que tienen el poder casi 3 décadas no es algo sencillo, es una tarea complicada, pero cuando yo veo justamente el liderazgo de Marco Rubio, yo tengo confianza y tengo optimismo. Y así también deberían tenerlo los Ok. venezolanos y los estadounidenses, porque recordemos que una transición democrática en Venezuela beneficia mucho Ujú. a los estadounidenses. Sí, mucho. Ok, Franklin Camargo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. El alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, dice que el gobierno federal de los Estados Unidos debería arrestar a Benjamin Netanyahu. Esos detalles al regresar. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos ahora aquí a la ciudad de Nueva York, donde acaban de escuchar al alcalde socialista Zohran Mamdani reafirmar su postura de arrestar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu cuando visite aquí a la ciudad para la Asamblea General de la ONU en septiembre. Mamdani dijo que Nueva York estaba explorando si podía hacer cumplir la orden de arresto
que la Corte Penal Internacional emitió contra Netanyahu a finales de 2024, acusándole de crímenes de guerra en Gaza tras los ataques del 7 de octubre en Israel. Pero ahora, el alcalde reconoce que la ciudad de Nueva York no tiene la autoridad legal para detenerlo. Mamdani afirma que tras revisar sus opciones legales, la aplicación de esa orden corresponde al gobierno federal de los Estados Unidos y le pidió que lo apoyara. Sin embargo, el presidente Trump ha respaldado a Netanyahu y ha dejado claro que no será arrestado si visita los Estados Unidos. Santiago Vidal Calvo, analista de políticas públicas del Manhattan Institute, está acá para dar su opinión al respecto. Muchas gracias por estar aquí. Hola Yuli, nada, un placer estar aquí contigo. Primero que nada, tengo que decir, ¿quién se cree que es Zohran Mamdani para pedir el arresto del primer ministro de Israel? Es el alcalde de Nueva York, no el presidente de los Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Claramente, Zohran Mamdani es el alcalde de Nueva York y debería estar preocupado de los 5 distritos que se encuentran en Nueva York y de sus habitantes, no de la política internacional o de lo que esté sucediendo en otros lugares del mundo. Pero claramente a él les funciona en su narrativa política estar interesado en arrestar a Benjamin Netanyahu porque él está respaldado por un grupo de los demócratas socialistas de América que si ellos pudieran arrestar a Benjamin Netanyahu lo harían. Pero claramente él tiene que servir a su base política de socialistas, servir a su base política en Nueva York, que claramente es muy anti-israelí y muy a favor pro-Palestina, y este tipo de maniobras, aunque él sabía perfectamente antes de ser alcalde que no se podía arrestar a Benjamin Netanyahu y lleva mintiéndole a su base por muchísimo tiempo, no le está mintiendo porque no lo puede arrestar, sino le estaba mintiendo porque le funciona su narrativa y porque podía avanzar sus ideales políticos dentro de la ciudad con este motivo. ¿De qué manera el rechazo del presidente Trump a la petición de Mamdani intensifica este choque político sobre la política exterior de los Estados Unidos, la autoridad local y el derecho internacional? Claramente hay que verlo de dos formas distintas. Y la primera es que la relación entre Trump y Mamdani, pues en algunos momentos uno pareciera ver que es buena, pero en otros momentos no es tan buena. Y la realidad es que son aliados cuando se benefician, pero no son aliados cuando se sabe que sus políticas son distintas. Y esto hay que entenderlo muy bien. Para el americano promedio, yo creo que esta noticia va a parecer como que el alcalde de Nueva York está sobrepasando su poder y su autoridad, que no tiene ningún tipo de motivo o ningún tipo de interés en la política internacional del país. Pero para alguna base socialista alrededor del país que cree que Mamdani puede ser un ídolo político para ellos, yo creo que este motivo va a ser solamente más confrontación entre el gobierno federal y la estadía de Nueva York. Y yo creo que lo que hay que entender es que esta separación entre el gobierno federal y Nueva York no es beneficiable ni para el gobierno federal ni para Nueva York. Mamdani no se beneficia de estar más separado del gobierno federal, ni Trump se beneficia de estar separados de Nueva York, aunque sí se beneficia mucho más Trump de que Mamdani haga un video así, porque se da cuenta de que está muy lejos su posición política del americano promedio. ¿En serio? El presidente Trump no está aliado con Mamdani. Ningún republicano podía estar aliado con Mamdani. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre el mensaje anti-israelí que el alcalde le está enviando a los residentes de Nueva York? Que claramente los socialistas y los demócratas socialistas de América han tomado el siguiente paso en la relación de Estados Unidos e Israel y de su postura ante Israel a nivel internacional, que es que ahorita están dispuestos a arrestar al primer ministro israelí y a tomar un paso que para muchos podría ser considerado inclusive un acto de guerra en contra de Israel, arrestar al primer ministro Benjamin Netanyahu, que están dispuestos a cruzar esas líneas y que lamentablemente de ahí nos podemos esperar cualquier tipo de cosa de los demócratas socialistas, ya sea disruptir el orden internacional a favor de los Estados Unidos, que claramente beneficia la relación de los Estados Unidos e Israel que exista, disruptir cuáles son las políticas internas del gobierno federal y de colocar unos límites que no están bien colocados y que tampoco tienen la autoridad de poder hacerlo, porque si quisieran arrestar a Benjamin Netanyahu, que coloquen un presidente en la Casa Blanca, que sea socialista de los demócratas socialistas de América, pero no lo van a poder porque no tienen el apoyo nacional y tampoco porque su base es mínima y localizada. Entonces, si ellos quieren hacer ese tipo de cosas, que lo intenten a nivel nacional para que vean cómo van a fallar.
Eso también nos recuerda lo sorprendente que resulta que los sectores liberales en Nueva York hayan elegido a el alcalde con posturas de anti-Israel en una ciudad con una población judía tan numerosa. Sí, una de las ciudades con más judíos en los Estados Unidos. La No realidad lo es que van a entiendo, estar nunca lo voy a desilusionados. entender. Sí, Van a estar desilusionados. No van a lograr hacer lo que quieren y va a fallar. sí. Ok, Santiago Vidal Calvo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Gracias. Ahora regresamos con más Fox Noticias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Síguenos en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada. Con Fox Noticias, yo soy Julie Banderas.